Bueno, enseño fotoperiodismo y fotodocumental, son dos cosas diferentes. Y además dirijo un programa académico de fotografía documental, un máster que tenemos en el Centro de Imagen, multidisciplinario, qué sé yo. Y en ese máster hay un montón de, bueno, como es multidisciplinario, trabajamos sobre 3 líneas: la fotográfica, la que propone otras herramientas de trabajo documental, y una que es más reflexiva y teórica, donde se discute el documentalismo. Y la discusión sobre el documentalismo pasa un montón por revisar esas dos cosas que ustedes me dijeron, el F64 y el objetivismo. O sea, no con esas etiquetas específicamente, pero sí el rol de la fotografía desde que se inició, y la discusión entre fotografía-arte o el uso de la fotografía como un método científico del registro de la realidad, que tiene que ver con esas cosas que ustedes quieren discutir, creo. Por ejemplo, el diafragma 64, o sea, ¿cuáles son las características de una foto cuando la tomas con ese diafragma tan cerrado? Ah, ya. Es una cuestión técnica que esta gente, o sea, esas dos escuelas, digamos, son contemporáneas. Una ocurre en Europa, en Alemania específicamente, porque da su nombre, y el F64 que ocurre en California y en Estados Unidos, donde están Ansel Adams y toda esa gente. El rollo de esta gente era que la fotografía es una herramienta para registrar la realidad tal cual, sin filtros ni teóricos, ni filtros estéticos, ni subjetividades, ni nada. O sea, tú pones tu cámara, pues usaban cámaras de placa y desarrollaban unas tecnologías para registrar las cosas tal cual. Entonces el diafragma 64, si sabrán, han llevado cursos básicos de fotografía, sí. Ya, el diafragma 64 es el diafragma más cerrado en una cámara de placas. Y cuando se cierra el diafragma, se consigue mayor profundidad de campo y a la vez, o sea, con eso consigue mucho mayor detalle en tus fotografías. Y eso era lo que ejercitaban los del grupo F64, era una fotografía muy paisajística y de tratar de registrar lo que tienes al frente tal cual es. Si hubieran tenido color, lo hubieran usado. No había fotografía de color en esa época, ¿no? Entonces, es claro, mostrar todo con la mayor cantidad de detalle posible para que el que ve la foto tenga la representación más fiel de lo que ocurrió frente al fotógrafo, ¿ok? Sin filtros del fotógrafo, sin que la subjetividad del fotógrafo participe. O sea, el fotógrafo no propone algo sobre lo que ve. O sea, no dice, bueno, yo sobre esto que veo voy a trabajar sobre la composición, o sobre este paisaje, veo que es un paisaje, a ver, vamos a especular un poco, imagínate, este paisaje sombrío. Entonces, como yo percibo este paisaje como sombrío, voy a utilizar técnicas fotográficas para representarlo así. Mi subjetividad está participando. No hacían eso. Yo solamente pongo mi cámara y voy a tratar de que se registre de la manera más fría y directa posible, ¿ok? Ese es el rollo de estas dos escuelas. Y es, en cierta manera, los primeros pasos del documentalismo como se le va conociendo después, ¿no? Que es, el documentalismo en general es la fotografía documental es una evidencia respecto de la realidad. Esa es una cita de un fotógrafo argentino que ya murió, que se llama Amado Becker Casavalle. Él dice que la fotografía documental, en principio, es una evidencia respecto a la realidad. O sea, lo que tú ves en la foto está ahí, ocurrió. Pero la fotografía documental contemporánea propone algo distinto a eso, porque se parte de la idea de que todo ya se vio. Todas las historias, todos los paisajes, todos los conflictos, o sea, ya sabemos cómo es la guerra, ya sabemos cómo son los paisajes en la selva. Entonces, el rol del fotógrafo documentalista ahora es, ¿qué dices tú sobre eso? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso que estás viendo? Pero esa figura contemporánea no es tan actual. O sea, ya Weston hace 100 años, al mismo tiempo que existían los del F64 y los objetivismos, proponían, ese es el rol de los pictorialistas, ¿no? O sea, están tratando de adquirir características de la pintura, porque ese es el primer conflicto que hay entre fotografía y pintura, ¿no? Cuando aparece la fotografía, para convertirla en arte, deciden o proponen fotografiar siguiendo las reglas de la pintura, desde la composición, la búsqueda de formas y claroscuros y texturas, ¿no?
Y Weston es uno de los que propone ese tipo de cosas. Pero la orientación de esa fotografía es artística, netamente. No es representar la realidad tal cual, como hacían los otros grupos, y como propone el documentalismo, sino reflexionar sobre las formas, buscar una cuestión estética y qué sé yo, ¿no? Y lo que pasa ahora con el documentalismo es que se mezclan un poco las cosas, ¿no? Hay una frontera extraña entre documentalismo, fotografía documental y arte, que es una frontera que estamos discutiendo en este programa, justamente, ¿no? La idea es que el fotógrafo eche mano de todos los recursos fotográficos y estéticos para proponer una reflexión sobre lo que ve, sin salirse de estas fronteras que dicen la foto es una evidencia de la realidad. ¿Eso qué significa? Que cuando tú tomas una foto en una cobertura fotográfica, documental, qué sé yo, no diriges nada, no mueves las cosas, no intervienes la escena, la fotografías sin tocarla, pero asumes que el solo hecho de fotografiar es subjetivo. Entonces, como ya no puedes escapar a la subjetividad de decidir qué lente usas, qué porción de esto vas a encuadrar, dónde te paras, etc., todas esas cosas son decisiones arbitrarias del fotógrafo determinadas por su subjetividad. Entonces, cuando reconoces esto, tratas de hacer ese ejercicio respetando la escena como es, sin alterarla, pero proponiendo una foto que reflexione sobre eso que estás viendo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Crees que este tipo de fotografía genera más impacto al público que una armada, por así decirlo? No podría decir, no creo que sea absoluta una respuesta a eso, ¿no? Tú puedes armar una foto, ¿no? Decirle, señor, póngase más acá, arrima al muerto, yo qué sé, y conseguir una imagen de mucho impacto, ¿no es cierto? Es armada y estás alterando una verdad. Pero a la vez también puedes enfrentar esta escena sin decirle a nadie nada y buscar cómo encuadrar de manera que esa foto genere impacto. Igualmente, puedes fotografiar esa escena de una manera más fría y distante y que esa foto simplemente sea una descripción fría del suceso sin conseguir ningún impacto visual, quiero decir, ¿no? Sino que no capture al lector. Hay un editor del Washington Post que creó una jerarquizó la calidad de las fotos, ¿no? Para poder tomar decisiones editoriales. Él organizó, digamos, las fotografías periodísticas en 4 grupos. Las que son netamente informativas, las gráficamente atractivas, las fotos emotivas y las fotos íntimas. Según él, hay una escala en eso. La más básica de todas es la informativa. La foto informativa es aquella que puede venir alguien con un celular y ve, digamos, este accidente, se para y clic, ¿no? Y simplemente describe las cosas sin ningún intento de, no sé, conseguir algún impacto utilizando recursos estéticos o un encuadre raro, nada. Simplemente se para ahí como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces uno ve la imagen y dice, ah, sí, ahí está el carro volteado, ahí hay un herido y tal, pero no es una gran foto. La siguiente escala, según ese pata, son las gráficamente atractivas, donde el fotógrafo sí busca un encuadre más interesante porque está buscando una imagen visualmente más atractiva. ¿Para qué? Para conseguir impacto, para capturar al lector, digamos, involucrar en la historia. Y luego los otros son, pues, la emotiva, en que cuando tú registras una situación emotiva, logras transmitir emociones con la foto, y eso solo se consigue apelando a recursos estéticos y a, no sé, a mover la cámara y acercarte a lo que haya que acercarse y tal, ¿no? Entonces esa es la escala que plantea este pata. Entonces, el impacto en la fotografía documental y periodística es importante porque lo que uno intenta cuando uno cuenta una historia gráfica es capturar la atención de la gente, involucrarla en la historia. Eso es una cosa importante, ¿no? Los recursos que tú utilices para conseguir ese impacto son los que separan el comportamiento ético y antiético de los fotógrafos. Los que intervienen en la escena, o los que hacen llorar a la gente para conseguir fotos emotivas, o los que simplemente saben dónde pararse y en qué momento disparar sin abrir la boca, ¿no? Y esas son las fotos que, digamos, respetan las reglas éticas del ejercicio documental y periodístico y que probablemente involucren más al espectador. Pero al contrario del grupo F64, por ejemplo, lo de ahora no estaría como que un poco
en contra, por así decirlo. Porque si pones el diafragma más cerrado, estás dando una visión más amplia. Y si quieres enfatizar en algo, creo que se cierra un poco más la imagen. Lo último que dices es la clave que diferencia una cosa de la otra. ¿Qué quieres enfatizar tú sobre esta escena que estás viendo? Los F-64 no quieren enfatizar nada, quieren mostrarte las cosas completas y tal cual. Por eso meten ese diafragma para que se vea hasta el último detalle. Pero un fotodocumentalista sí busca enfatizar algo, sí busca poner el acento en algo de esa escena que está fotografiando. Y para eso mueve su cámara. O decide abrir el diafragma de repente para desenfocar el resto de la escena y poner la atención en el personaje que está riendo, llorando, qué sé yo, ¿no? O sea, tomas decisiones técnicas que resultan en una fotografía que cuando uno la ve, presta atención a las cosas que el fotógrafo quiere que prestes atención. Que pone el énfasis en algo porque te quiere comunicar las cosas de determinada manera. No te dice paisaje, te dice, no sé, un pino en el paisaje. Por citar un ejemplo medio torpe, ¿no? Eso es lo que hacía la nueva objetividad alemana. ¿Eso hacía la nueva objetividad alemana? Sí. Lo que yo leí sobre la nueva objetividad, que era muy parecido a lo de F-64, era que querían tomar distancia del pictorialismo en la fotografía. El pictorialismo, lo que, como les decía al principio, busca utilizar los recursos de la pintura para explorar las cuestiones estéticas, compositivas, ¿no? Sobre lo que fotografías. Por ejemplo, Weston fotografía un pimiento y cuando tú ves esa foto es totalmente erótica. Es un pimiento, pero es la manera como lo ha fotografiado. Él ha buscado que las formas evoquen cuerpos humanos entrelazados, ¿no? Pero es un pimiento. Los F-64 lo hubieran hecho el pimiento tal cual. Es más, hubieran elegido el pimiento más pimiento que pueda haber. Weston eligió uno tan retorcido y le puso una luz tan particular y encuadró de tal manera que cuando tú ves es erótico. ¿Ya? Claro, eso me refería, que eran como que no tan iguales, sino que uno le daba como que... No le daba importancia en sí a lo que él quería, o sea, su subjetividad, sino que un pimiento tal cual, sino que sí. El otro sí le daba. Eso hacen los objetivistas y los F-64, describirte las cosas tal cual. No van a poner acento en nada. Claro, no van a dejar el dejar... diafragma 64 para... Y usan cámara de placa, ¿no? O sea, todo se ve tal cual, sin poner acento en nada. Pero los que no están dentro de esa corriente, los pictorialistas, digamos, y la nueva vanguardia fotográfica, sí proponen reflexionar sobre las formas y transformar lo que es. O sea, tú fotografías ese dinosaurio, pero no para describir cada huesito científicamente, sino porque quieres que se vea furioso de repente. O que ese dinosaurio parezca otra cosa. Y eso se logra componiendo, con luz, qué sé yo, ¿no? Entonces hay como una alteración de lo que estás viendo en el ejercicio de fotografiar, más orientado a lo artístico si quieres, ¿no? El tema es que esas discusiones tienen 100 años. Este rollo del F-64 y son escuelas de hace 100 años, cuando la fotografía tenía apenas 70 años de existencia. Y no se lograba definir, o sea, la gran discusión era, ¿es esto arte o no es arte? En mi opinión, la fotografía no es arte, es una herramienta. Y con esa herramienta tú haces arte o haces otra cosa. Entonces no puedes definir, es como que el pincel es arte o no es arte, el lienzo es arte o no es arte, es una herramienta, ¿no? ¿Se imaginan que durante este siglo los fotógrafos, mientras se ha desarrollado el lenguaje se ha evolucionado, si es que cabe ese término, pero ha cambiado de todas maneras. Las tecnologías cambian, la fotografía digital te da tantas posibilidades tan distintas a lo que se conseguía hace 40 años con la foto, que era un poco más limitada con respecto a ahora, que sería tonto no aprovechar esas condiciones para crear una nueva fotografía, aún siendo documental, ¿no? O sea, el documental nunca va a escapar de ser evidencia respecto a la realidad. Lo que tú muestras pasó. Lo que pasa es que tú lo muestras de maneras particulares hoy día, ¿no? Porque pones el acento en algo. Y para eso aprovechas las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Hoy día puedes trabajar de noche sin ningún problema, porque hay ISOs que hace 20 años eran impensables. O sea, trabajar con ISO 12000 hace 5 años era impensable, pero hoy día se puede.
Hay cámaras que tienen esos ISOs, hay lentes que son súper luminosos. Entonces tú puedes trabajar en la noche y fotografiar las cosas tal como son, ¿no? Eso no se podía hacer antes. Y si tienes esas posibilidades, obviamente el lenguaje se va mutando y las cosas que vas diciendo sobre lo que pasa también van mutando. Ahora puedes señalar algo que hace 30 años no podías señalar, porque la tecnología no te lo permitía, pero hubieras querido de repente, no sé. Entonces, por eso el lenguaje se moderniza, por eso, a lo que iba al principio es como si solo hubiera una forma de fotografiar Machu Picchu, ¿no? La típica foto. Claro. O sea, ¿qué haces? Eres fotógrafo, vas a Machu Picchu, tienes un encargo. Anda a Machu Picchu y toma una foto. ¿Por qué te van a mandar a hacer una foto en Machu Picchu si, según los F64, solo hay una forma de fotografiarlo? Mostrar todo el parque en un cuadro con todos los detalles posibles. Y 100 años después, seguimos haciendo la misma foto de Machu Picchu. Y si pones Machu Picchu en Google, todas las fotos son iguales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los fotógrafos ahí? O sea, ¿para qué existen los fotógrafos si siempre vamos a mostrar la misma imagen? Entonces, lo que propone el documental contemporáneo es, ¿cuál es tu punto de vista sobre Machu Picchu? ¿Qué quieres decir sobre esto? Y ahí vas a ver el trabajo de Martin Parr, por ejemplo, que no tiene el paisaje, pero que habla sobre los turistas. Cómo se portan los turistas y los ridiculiza. ¿Conocen a Martin Parr? Es un fotógrafo británico que trabaja con mucho humor negro y que trata de retratar a la sociedad, a las clases medias y altas, de una manera bien caricaturesca. Entonces, cuando va a Machu Picchu, viene bastante seguido por acá, no busca el paisaje, sino trata de reflexionar sobre el comportamiento de los turistas ahí, ¿no? Y a los F64 y esta gente no pensarían de esa manera. Y los documentalistas más conservadores, si quieres, los más pegados a la regla, que hay que mostrar las cosas tal como son, tampoco harían eso, ¿no? Tampoco harían esa reflexión sobre el comportamiento de la gente. Entonces, el documentalismo contemporáneo es más reflexivo. Es muy importante el punto de vista del fotógrafo en el trabajo que muestra. Es muy importante. Por eso es importante que se involucren en los temas que fotografían, ¿no? Un fotógrafo documentalista moderno que no se involucra en el tema que va a fotografiar no puede reflexionar sobre eso, porque tendría una mirada distante y fría, ¿no? Entonces, si fotografías sobre, no sé, pues un colectivo, un grupo humano, marginal, qué sé yo, te tiene que importar esa gente, te involucras, y es como que fotografías más de adentro y puedes involucrar al lector o al espectador en esta historia, a diferencia del otro tipo de fotografía que algunos fotoperiodistas llaman despectivamente el fotoperiodismo turístico. El fotoperiodista que toma distancia y mira así de lejitos nomás, pero no se involucra. Entonces esas fotos son como más descriptivas y el fotógrafo que se involucra son, aprovechando toda su subjetividad, son más reflexivas e involucran emocionalmente al lector en lo que está haciendo. Aplica eso a lo que sea, al rock and roll, a Machu Picchu, a las tribus nativas, a lo que sea.